no sé, si en algún momento la necesitan, para eso justamente quedan grabadas. Ale, voy a empezar a trabajar de aquel lado, entonces, porque vamos a hacer un repaso de lo que es la parte de calibración de balanzas. Quiero empezar por ahí, entonces, nos vemos ahí. Que le vaya bien en el Congreso. Ahí hablamos, ¿está bien? Sí, ¿sí? Hablamos. Bueno, entonces, me confirman, no sé si estuvieron viendo el TEC digital o estuvieron revisando un poco los documentos que hemos hablado, y hoy quiero hablar un poquito de lo que es la parte de calibración de balanzas y el modelo de calibración de balanzas, particularmente el planteado en la guía SIM. Entonces, voy a abrir por acá la guía SIM. Muy bien. Y vamos a comentar un poquito el modelo de calibración de balanzas. ¿Qué se necesita? A ver, primer aspecto en la clase de hoy. No es lo mismo hablar de masas que hablar de balanzas. Empecemos por ahí. Una cosa es hablar de masas y otra cosa es hablar de balanzas. Decir calibrar balanzas no es lo mismo que calibrar masas. Eso es lo primero. También son dos cosas distintas. Cuando usted habla de masas, estás hablando de pesas. Y cuando estás hablando de balanzas, estás hablando de instrumentos de pesaje. Hoy lo que vamos a ver son instrumentos de pesaje. ¿Estamos de acuerdo con eso? Báscula es un instrumento de pesaje, digamos. ¿Es sinónimo de balanza? No, es un tipo de instrumento de pesaje. Veámoslo así. Dentro de los instrumentos de pesaje hay varios tipos, ¿verdad? Dentro de los instrumentos de pesaje, que también se llaman instrumentos para pesar, tenemos varios tipos. Hay uno que se llaman básculas. ¿Qué son las básculas? Básicamente es un tipo de balanza, un instrumento para pesar que se emplea para cargas grandes. Entonces vos lo utilizas, por ejemplo, si quieres pesar camiones, si quieres pesar sacos de material de más de 50, 100 kilogramos. Cuando vos estás trabajando en ámbitos industriales muy grandes, se utiliza el concepto de báscula. La báscula no se espera que sea extremadamente precisa. De hecho, usualmente son clase 3, pero se espera que pueda ser funcional y que pueda ser resistente. Eso es una báscula, que es diferente a los tipos de balanzas. Por otro lado, tenemos lo que se llaman balanzas granatarias. Las balanzas granatarias son aquellas balanzas, chicos, que usualmente no pasan de los 60 kilogramos. Son balanzas que se utilizan en el comercio, por ejemplo, en ferias. En ferias no te llevas una báscula. Digamos, la báscula de 150 kilogramos que tenemos nosotros en el laboratorio, no te la vas a llevar a la feria para vender papas o cebollas. Ahí se utiliza una granataria, que es una balanza pues mucho más pequeña, ¿verdad? Aparte de las balanzas granatarias, hay varios tipos. Hay unas que se llaman contadoras, que son balanzas en las cuales usted coloca una cierta cantidad de producto, por ejemplo, una cantidad de tornillos, le decís ahí 50 tornillos y luego pones una bolsa de tornillos y te va a decir cuántos tornillos aproximadamente hay en toda esa bolsa. Se llaman balanzas contadoras, esas clasifican dentro de este tipo también. Y ya tenemos los que son las balanzas de laboratorio. Entonces, en balanzas de laboratorio ya hay varios tipos. Estamos con lo que se llaman balanzas analíticas. Analíticas. ¿Cuáles son las balanzas analíticas? Las balanzas como las Sartorius de 1 kilogramo por 1 miligramo que tenemos en el laboratorio, ¿verdad? Las balanzas como la del INIC, ¿verdad? Que ustedes también calibraron, la de 200 gramos por 0,1 miligramos. Ese tipo de balanzas se llaman analíticas. ¿Por qué se llaman analíticas? Porque se utilizan para preparación de muestras, sobre todo en la parte química. Son de muy alta resolución y estas necesitan estar en un ambiente controlado. La granataria y báscula puede estar en ambiente afuera de un laboratorio, pero una analítica, vos no puedes tener una analítica en el patio de tu casa. Yo una vez tuve una discusión con un colega que quería llevarse la balanza analítica para meterla en un laboratorio que no tiene condiciones ambientales. No vamos a mencionar nombres. Entonces se pelea porque dice que no, que es que esas son las condiciones en que usa la balanza. Bueno, la está usando mal.
Una balanza analítica no es para usar en esas condiciones. Yo le hubiera recomendado utilizar una granataria, ¿verdad? Las balanzas analíticas tienen algo que se llama el cortavientos, que es esa cajita que ustedes, por ejemplo, en la balanza de 6 kilogramos no la tienen, ¿verdad? La del laboratorio, la de 6 kilogramos no lo tiene. Entonces, esa parte es importante. Y luego tenemos lo que se llaman comparadores de masa. Los comparadores de masa son balanzas que no se utilizan para pesar cosas, sino que se utilizan para calibrar pesas. Por ejemplo, ¿qué sería un comparador de masas? El equipo que tenemos nosotros aquí, que va de 0 a 5 gramos, que tenemos en el laboratorio, ¿verdad? Que mide resoluciones muy altas. Ese usted no lo va a utilizar para hacer pesadas, usted lo utiliza para calibrar pesas, hasta 5 gramos. Ahora, si la balanza que yo tengo analítica es muy buena, porque de ahí las hay, por ejemplo, la balanza de doble rango, la puedo utilizar como comparador de masa en ciertas pesas. Doble rango se refiere a que, por ejemplo, una balanza para cargas de 0 a 61 gramos tiene una división de escala de 0,01 miligramos. Pero para cargas desde 61 hasta 220 gramos, la división de escala es 0,1 miligramos. Entonces, doble rango significa que la resolución no es la misma a lo largo del intervalo de medida. En pesadas más pequeñas, tenés una resolución más alta que la resolución que tenés por encima de 61 gramos. A eso es lo que se refiere doble rango. O sea, ella es de un rango, pero con dos resoluciones diferentes. Entonces, al tener dos resoluciones diferentes, a eso le llamamos doble rango. No sé si, sí. Pero eso es. Es una convención, es como llamarla. Pero sí, es raro, ¿verdad? No sé si la viste, la de nosotros, ¿verdad? Esa balanza, no, que es diferente, por ejemplo, usted creo que calibró la del EMIC, ¿verdad? La del EMIC es de un solo rango. La resolución no cambia, pero esta otra sí cambia. Y resulta que en pesadas más pequeñas tiene una resolución diferente a esta. La del EMIC, su resolución es constante, ¿verdad? Ese es el asunto. Ok, pero entonces viene un asunto. ¿Cómo se calibran las balanzas? Ya vimos cuáles eran las 3 pruebas que había que tomar en cuenta, que son error de indicación, repetibilidad y excentricidad. Entonces, antes de ver el modelo, ¿por qué yo tengo que hacer 3 pruebas en una balanza? Si yo, por ejemplo, en un vernier o un micrómetro, de repente no hago las mismas pruebas. ¿No se han preguntado eso? A ver, ¿cómo podría uno, alguien que ha calibrado vernier y micrómetros, cómo pensaría que se puede hacer la calibración de una balanza? Vamos a ver, voy a ponerme a adivinar. Usted podría decir, agarro 10 cargas y las coloco 10 veces cada una sobre el receptor de carga de la balanza, calculo el error de indicación basado en el promedio de las 10 lecturas. ¿Ustedes harían eso? No. Por ejemplo, una balanza de 0 a 200 gramos. Coloco 20 gramos, 10 veces la pesita, anoto. 40 gramos con 2 pesas, 60, 80, 100, 120, 140, 180 y 200 gramos. 10 veces y con eso calculo el error de indicación. Eso no está mal, pero esa prueba es incompleta. ¿Por qué es incompleta? Porque la balanza puede tener un problema de excentricidad. ¿Qué es la excentricidad? Bueno, hay que entender cómo pesa una balanza. Una balanza lo que tiene es un receptor de carga, que puede ser rectangular, circular o triangular, ¿verdad? Y ese receptor de carga, ¿cómo opera? Opera con celdas de carga. Y las celdas de carga lo que hacen es convertir esa carga en un valor que podemos leer en una indicación digital. Ahora, ¿cómo se convierte ese valor? Bueno, a través de un transductor. El transductor usualmente es un transductor que funciona porque su deformación puede ser asociada a un cambio en la resistividad o en la resistencia, ¿verdad? Y esos cambios en la resistencia con una corriente establecida son cambios muy lineales que usted puede asociar mediante un factor de conversión a lo que es la indicación que te da la balanza. Por eso es que una balanza, chicos, debe calibrarse in situ. Porque si yo llevo esa balanza que tengo en el laboratorio, no sé, y me la llevo a otro lado para calibrarla, y cuando estoy haciendo la calibración, ya llego, la calibro, la ajusto y me la vuelvo a llevar al lugar original, el valor de aceleración de la gravedad puede cambiar.
Y entonces, evidentemente, no vamos a tener un valor creíble o un valor confiable en la indicación de la balanza. Toda balanza, cuando usted la va a calibrar, tiene un detalle aquí que es importante. Hay un proceso que se llama el proceso de ejercitación, que es que usted debe colocar carga sobre la balanza. ¿Para qué? Bueno, para que los indicadores se estabilicen. Y además, se recomienda que en las balanzas tenga usted además un tiempo de estabilización electrónica. No empezar a calibrarla inmediatamente la prende, sino darle un tiempito de estabilización electrónica que va a depender de la balanza. Ese tiempo de estabilización usualmente se recomienda que sea unos 15 minutos. Y durante esos 15 minutos usted hace todos los preparativos para calibrar la balanza. Hay balanzas que requieren tiempos de estabilización mayores. Y hay balanzas, chicos, no sé si ustedes estuvieron trabajando, los que estuvieron trabajando con la de 1 kilogramo, la Sartorius, por 1 miligramo. Ella tiende a ajustarse sola. ¿Por qué? Porque es una mala balanza. No, es porque las condiciones ambientales en que ella debe operar tienen que ser muy estables. Y cuando ella detecta un cambio en las condiciones digamos, ambientales, busca hacer un ajuste. ¿Qué quiere decir? Que ese tipo de balanzas son tan finas, son tan precisas que vos necesitas estabilidad en las condiciones ambientales porque el efecto de fuerza boyante puede hacer que se desajusten las lecturas, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son algunas cuestiones, digamos, más que todo prácticas. Pero vamos un poquito. Las claves de las balanzas se calibran donde se utilizan. ¿Dónde se utilizan? Correcto. Y si por ejemplo quisiéramos calibrar las balanzas de otra escuela, ¿podemos sacar los patrones? Sí, eso es lo que se hace. Digamos, lo que hace un laboratorio es que establece un procedimiento de transporte de ítems de calibración basado en la 17025. Los patrones se saca un termómetro, se llevan al lugar donde está el cliente. Por ejemplo, darte un ejemplo, el laboratorio Delta, aquí donde está Juan José. La vez pasada le calibramos una balanza. ¿Qué se hace? Nos llevamos el juego de pesas, nos llevamos el higrómetro, realizamos la calibración in situ, el ajuste, todo, la limpieza, dejamos la balanza calibrada y nos traemos nuevamente los patrones al laboratorio del TEC. Esa es la forma en que opera. Usted quiere calibrar una báscula camionera en la calle. Usted tiene que cargar un camión, ponerle pesas, transportarlo hasta el lugar del cliente, calibrar y luego regresar. Y eso alguien lo tiene que pagar, el cliente. ¿Verdad? Pero así es como se hace la calibración. En la práctica lo que usted hace es que tiene varias balanzas. Entonces firmamos un contrato. Le digo, Eric, mira, tenés 10 balanzas. Y yo te voy a cobrar el camión y el transporte, el técnico, pero calibremos las 10 en un solo día, porque a mí me sirve y a usted también. ¿Por qué calibramos las de la escuela y la de LMIC en el lab de metro entonces? Porque la LMIC solo se va a usar en el lab de metro, es lo que estábamos explicando. Porque este tipo de balanza es tan fina que no puedes tenerla en un laboratorio que no tenga condiciones ambientales controladas, porque no tendría sentido los resultados de la calibración. Entonces, digamos, yo le dije al personal del LMIC, mejor dejémosla en el laboratorio de metrología y en el momento que usted quiera utilizarla, vaya y la usen en condiciones adecuadas. Por eso ahí hay un proyecto que están haciendo, no sé si alguno de ustedes, de medición de masas de billetes, ¿verdad? Para ver cuánto es la masa del billete de 1000 colones de hace tiempo y el actual. Y eso tiene sentido hacerlo en una balanza analítica. Pero si lo vas a usar en una balanza analítica, tienes que utilizarla en condiciones ambientales controladas en un laboratorio. Esa es la idea. Las de la escuela de física, fíjate que esas son de este tipo. Son granatarias. La balanza granataria es transportable. Entonces, mientras el lugar donde vos lo hagas, donde la calibres, no cambie significativamente, puedes transportarlas. Esas son granatarias. La granataria se usa para ser transportada. Es una balanza portátil, ¿verdad? Siempre lo ideal es calibrar in situ. Pero podríamos decir que prácticamente estamos en el mismo edificio, entonces no hay grandes variaciones, aunque alguien podría alegar que la gravedad no es la misma en el cuarto piso o tercer piso de la escuela de física que en el laboratorio. Bueno, que eso habría que cuantificarlo, pero eso es muy difícil que varíe. Para el tipo de balanzas que tenemos, si lo que estuviéramos calibrando es una analítica, ahí eso sí puede ser importante. El comparador, 23 millones de colones costó. El que llega hasta 5 gramos, que se utiliza para calibrar pesas de miligramo. ¿Y cuál es? De aquí. No, eso es lo más caro que hay.
Ya después, bueno, pero ya eso es... La máscara después de eso, es que esa nadie la toca, No, ahorita no se toca porque está en proceso de, la van a estar utilizando en un proyecto. De las que usamos nosotros, la de doble rango. Esa balanza es muy cara. Después las Sartorius, correcto. La Vibra, esta del EMIC, no sé realmente cuánto es, creo que no es tan cara, pero sí es una balanza muy fina. Y tal vez las más baratas, pero no menos importantes, ¿verdad? Son las plataformas, las básculas de 150 kilogramos, las T-Scale se llaman así. T-Scale porque esa es la marca del tipo de celda de carga que ellas emplean, ¿verdad? Las Radvac de 30 kilogramos son caritas y son finitas con todo y todo, ¿verdad? Son bastante finas ese tipo de balanzas. Digamos, dentro de lo que es la gama, ya no cabe en granataria, no es exactamente analítica, anda como aquí en medio. ¿Verdad? Porque la balanza analítica usualmente son balanzas que no superan los 300 gramos. Y una balanza de ese tipo es una balanza ya muy particular, ¿verdad? Pero entonces, bueno, existen clasificaciones de balanzas. Vamos un poco a lo que es la parte del modelo de calibración. Resulta que uno lo que determina en una balanza es un error de indicación. Igual como lo hacemos en metrología dimensional, con un vernier, con un micrómetro, lo que vamos a determinar es el error de indicación. Entonces, ¿cuál es el modelo para calcular el error de indicación? El error de indicación de una balanza, si ustedes lo ven en la guía SIM, lo pueden ver también en el video que les dejé, ese error se calcula en cada punto. A ver, usted va a calibrar la balanza, vamos a pensar en la prueba de error de indicación. Y en la prueba de error de indicación, usted tiene 11 puntos de calibración. ¿Cuáles son esos 11 puntos? Básicamente la carga mínima, que no sé si está claro el concepto de carga mínima, ¿verdad? Y 10 cargas distribuidas a lo largo del intervalo de calibración de la balanza. La carga mínima es porque ese te da un mínimo debajo del cual no es confiable medir. Entonces, en esos 11 puntos, que usualmente son 11 puntos, cada uno de estos puntos lo vamos a representar con un índice mudo, donde este I significa desde I igual 1 hasta I igual 11. Es para no escribir 11 veces la misma ecuación, porque yo voy a hacer el error de indicación en el punto 1, va a ser igual a la indicación de la balanza en el punto 1 menos la masa de referencia en el punto 1. Pero resulta que este valor de 1 va desde el punto 1 hasta el último punto de calibración, digamos. Podemos usar un I, podemos usar un J, podemos usar cualquier variable. Me parece que la guía SIM le gusta usar el J. Es un índice mudo, ¿verdad? ¿Está bien? Ahora, eso significa que yo estoy resolviendo el problema a través de un vector de datos, pero que todos son iguales, básicamente, a menos que se indique lo contrario. ¿Quién sería la masa de referencia? Bueno, la masa de referencia, básicamente, en cada punto de calibración, es la masa nominal asociada en cada punto de calibración, más una corrección de masa convencional que viene del certificado de calibración. Es decir, yo aquí podría aplicar una corrección de masa convencional que depende de cada punto de calibración. Entonces les explico. Cuando usted calibra una pesa, lo que te dicen es lo siguiente. Te dicen el valor de masa con la corrección. No sé si eso estaría claro. Vamos a ver. Ejemplo. Supongamos que yo mando a calibrar una pesa de 1 kilogramo. Para ponerlo fácil. ¿Ok? Esa pesa de 1 kilogramo, vamos a hacerlo sencillo. Vamos a tomar esa pesa de 1 kilogramo y le vamos a dar una clase de exactitud. Supongamos que esta pesa es una clase M1, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, uno se puede ir a la UIMLR 111. ¿Qué es la UIMLR 111? ¿Estamos familiarizados con eso? Es la recomendación internacional para fabricación de patrones de masa y para fabricación de pesas. Es probablemente uno de los documentos más importantes que tenemos en la parte de calibración de balanzas. Si yo me voy a la UIMLR 111, ¿han visto el cuadrito donde tengo pegados los errores en el laboratorio, verdad? Bueno, ahí están los errores de la UIMLR 111. Entonces yo me voy a ese cuadro o a la norma de la UIMLR 111 y me dice que una pesa de 1 kilogramo clase M1 tiene un error de 50 miligramos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un límite superior, que es 1 kilogramo más 50 miligramos, y un límite inferior, que va a ser 1 kilogramo
menos 50 miligramos. Si mi valor de calibración está en ese intervalo, significa que mi pesa está conforme con los errores máximos permitidos de la UML R111 para una clase de exactitud M1, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que yo la calibro. Yo realizo la calibración de esta pesa y en el resultado del certificado de calibración de esta pesa, me dicen a mí que esa pesa tiene una masa de 1 kilogramo más 20 miligramos con una incertidumbre de 15 miligramos con K igual 2, 95, 45% en distribución normal. Ok, eso es lo que me dice el certificado. ¿Está conforme o está no conforme? Bueno, hay varias reglas de decisión. La regla de decisión simple es, mientras los errores estén entre menos 50 y 50, la pesa tiene este valor de corrección, que son 20 miligramos. Entonces, en el caso de la regla simple de comparación directa, usted puede decir que está conforme. La segunda regla que nos decía nosotros, la de metrología legal, ¿se acuerdan? Que es eso y además la incertidumbre debe ser la tercera parte. ¿Cuánto es la tercera parte de la tolerancia? Entonces usted dice, bueno, son más o menos 50 miligramos. La tolerancia que establece la UML, si yo divido esto entre 3, me da aproximadamente 17 miligramos. 16 punto. Y eso está mayor a los 15 miligramos, significa que ok. Resulta que el error máximo permitido entre 3 me permite decir que esa pesa tiene una incertidumbre adecuada, porque mi incertidumbre está por debajo de la tercera parte del error máximo permitido. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Yo podría calcular algo que se llama el índice de consistencia, que es el error entre la incertidumbre, y si eso da más de 3, significa que estamos bien, ¿verdad? Porque esa es la otra. Dividir los 50 entre 15, entonces me da un índice de consistencia adecuado que es más de 3. Muy bien, significa que para el criterio 2 también está conforme, porque el error está dentro del rango, dentro del intervalo, y además la incertidumbre es la tercera parte del error máximo permitido. Sin embargo, esos dos criterios lamentablemente no son los que se usan en masa. Se usa el tercero, el de la ILAC. ¿Qué es el criterio de la ILAC? Que el error más las dos barras de incertidumbre deben estar dentro del intervalo de calibración. Eso se puede expresar matemáticamente, pero conceptualmente es eso. ¿Qué significa? Que 20 miligramos más 15 me da el límite superior, son 35 miligramos, ¿de acuerdo? Y 20 miligramos menos 15 me da el límite inferior, que son 5 miligramos. ¿Todo el mundo está ahí? Es decir, en el momento que yo digo que mi corrección es de 20 más menos 15, quítele 15 y súmele 15. Y mientras estos dos límites se encuentren dentro del intervalo de tolerancia, decimos que esta pesa está conforme. Está conforme y no inconforme. Está conforme con los requisitos de la UML R111-1. ¿Qué pasa si a mí me queda dentro la corrección, pero me queda fuera la incertidumbre? Caso hipotético, supongamos que mi certificado no fuera ese. El certificado me dijera, esto es 1 kilogramo más o menos, podemos hacer la negativa también, menos 40 miligramos más menos 15 miligramos. Igual, con K igual 2 y a un 95.45% de probabilidad de cobertura en distribución normal. Imagínate que ahí la pesa estaría aquí abajo, en menos 40, ¿verdad? Entonces, si usted utiliza el criterio de regla de decisión sencilla, simple, eso está conforme. Si utiliza el criterio 2, que es metrología legal, ¿está conforme o no conforme? Está conforme, porque es la tercera parte. Sin embargo, si usted utiliza el criterio de la ILAC y usted tira aquí abajo, la barra de incertidumbre superior no tiene problema, porque cuando usted a esto le suma 15, ¿verdad? Estas 30 están menos 25 miligramos. Pero la barra superior, ¿dónde queda? La barra inferior queda en menos 55 miligramos. Y ya tenés aquí un problema. Porque eso es lo que se llama conformidad condicional. Esa pesa está condicionalmente conforme. ¿De acuerdo? Está condicionalmente conforme.
¿Qué significa que esté condicionalmente conforme en términos reales? ¿Está conforme o no conforme? Bueno, para efectos de metrología de masa se considera no conforme. Si una pesa está condicionalmente conforme, es porque no está conforme. Hay que hacerle un ajuste. Tiene muy poca masa. Entonces lo que hacemos es que este tipo de pesas tienen cavidades de ajustes, como las de nosotros. Las F1, usted les da vuelta porque ellos tienen una rosca, las abre y por dentro puedes colocar plomo. Se colocan gotitas de plomo. Y esas gotitas de plomo permiten ponerle un poquito más de masa para que quede dentro del intervalo de tolerancia y usted las vuelve a recalibrar. La pesa se ajusta y se calibra nuevamente. Pero no hay balanzas. ¿Cómo? Sí, pero hoy para balanza necesitas una masa. Y esta masa tiene que estar calibrada. ¿Cómo? Lo que se ajusta es el patrón, no la balanza. La balanza para ajustarla necesita un patrón ajustado. Necesita la masa ajustada. Entonces usted lo primero que hace es ajustar la masa. Entonces hay gente que se dedica a calibrar pesas. Con pesas calibradas podemos llegar y calibrar balanzas. Ok, ¿qué sería el valor de este delta MC? Chicos, muy importante porque aquí vienen las confusiones. El delta MC es esto. En este caso, los 20 miligramos positivo y aquí el delta MC son los 40 miligramos negativos. ¿Qué se hace en la práctica? Porque se pueden hacer muchas cosas. Usted lee la guía así y le da 10,000 opciones. En la práctica, usted va a trabajar con pesas que estén conformes, no con pesas que estén condicionalmente conformes y muchísimo menos con pesas que estén condicionalmente inconformes y muchísimo menos de lo menos con pesas inconformes, ¿verdad? Yo creo que solo conformes. Y podemos suponer que esta corrección es 0, pero le asignamos una incertidumbre asociada a la tolerancia de esas masas, que serían los 50 miligramos si fuera una M1 una de 1 kilogramo clase M1. Ok, esa sería la masa de referencia. ¿Qué pasa si usted utiliza varias masas? ¿Y cómo hacemos? La suma. Usted tiene una pesa de 1 kilogramo, por ejemplo, y una de 2 kilogramos, porque querés calibrar un punto de 3 kilogramos. ¿Cómo hacemos? Y tiene que estar cada una de ellas conforme a la tolerancia que se estableció para la clase de exactitud. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿está bien? O sea, cada pesa individualmente tiene que cumplir con su propia conformidad. Ahora sí. Lo que nos interesa a nosotros, entonces, ahora es reducir esta ecuación. Esta ecuación, chicos, se va a reducir a esto. Va a tener la indicación de la balanza menos la masa nominal, suponiendo que hacemos correcciones igual a 0. ¿Qué pasa aquí? Vamos a calcular la incertidumbre del error en cada jodésimo punto. La incertidumbre estándar de la balanza va a ser la suma de la incertidumbre estándar de las indicaciones más las de la masa nominal. Podríamos hacer un diagrama de causa-efecto indicando cuáles son esas incertidumbres que tenemos que considerar. Voy a hacerlo muy a mi estilo, ¿verdad? Entonces, uno lo que puede hacer es considerar en cada jodésimo punto cuáles son los errores y vamos a considerar varios. Primero, vamos a considerar las incertidumbres asociadas al IJ y toda la suma de las incertidumbres que están aquí corresponden a esta que está acá. ¿De acuerdo? O sea, esta que está aquí la vamos a subdividir en varias incertidumbres, la del IJ, que es la indicación de la balanza. ¿Qué incertidumbres nos dice la guía SIM que tenemos que considerar? Tenemos que considerar una incertidumbre por resolución del 0. Y aquí es donde se vuelve importante, cuando usted habla de resolución del 0, el tipo de distribución y el valor de la división en 0. A ver, vamos a explicar esto bien. Nosotros ya sabemos cómo se calcula una incertidumbre por resolución. ¿Cómo se calcula? La división de escala entre raíz de 12. Ya lo sabemos. Pero ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué resolución uso? Si la balanza es de un solo rango, utilizo la resolución de la balanza. Pero si la balanza es de 2 rangos, tengo que utilizar la resolución del primer rango, que puede ser menor a la resolución con carga. No sé, depende de lo que estoy calibrando. Ok, vamos a incorporar la resolución con carga. ¿Qué es la resolución con carga?
Voy a llamarlo D sub L. También es rectangular y también sigue una distribución. Digamos, si yo tengo esa división de escala y quiero calcular su incertidumbre estándar, es tomar esa división de escala entre raíz de 12. Pero puede ser, veamos el ejemplo de la doble rango que me decían ustedes. Supongamos que yo voy a calibrar esta balanza en 100 gramos. En 100 gramos. En 100 gramos, ¿cuánto es la resolución del cero? Es esta de aquí, 0,01 miligramos. Pero la resolución con carga es esta otra. Porque superé los 61 gramos. Al superar ese límite de 61 gramos me cambió la resolución. Entonces la resolución del cero y la resolución con carga no son iguales. Y si trabajar en todo el rango, ¿cuál se pone con carga, digamos? ¿Cómo? Si es trabajar varios puntos, bien, pero Sí. todo el rango, igual. De los puntos que están debajo de 61 gramos tienen resoluciones diferentes. Tienen resoluciones iguales y los que están por encima resoluciones diferentes. Entonces, de ahí resulta que los cálculos de incertidumbre van a cambiar dependiendo del punto de calibración. Está bien. Ok, ¿qué otra incertidumbre vamos a incorporar aquí? Aquí es muy importante, chicos, la incertidumbre de la repetibilidad. La incertidumbre de la repetibilidad básicamente es una T de student que depende de un número de grados de libertad, ¿verdad? Y usted tiene que considerar n-1 dependiendo del número de grados de libertad. Y vas a tomar la desviación estándar máxima de la indicación en la prueba de repetibilidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La prueba de repetibilidad, repasémosla. Tiene que realizarse al menos a un 50% de carga. ¿Estamos de acuerdo? Si se hace un 50 y se hace un 100% de carga, sería lo ideal también, para que usted tenga una buena muestra de la calibración. ¿Podemos hacer la repetibilidad en más puntos? La respuesta es que sí. Sí se puede. ¿Necesito una pesa calibrada para hacer repetibilidad? Eso es una buena pregunta. No necesario. Usted puede calibrar con F1 el error de indicación y usar la pesa, siempre y cuando esté limpia, ¿verdad? Más sucia de laboratorio, más sucia de menor calidad, una M3 para hacer la repetibilidad. Eso que a uno le interesa es que es el mismo valor. Sí, exactamente. Ahora, como buena práctica, nosotros somos decentes, somos metrólogos decentes, procuramos usar las pesas del mismo juego, ¿verdad? Pero no quiere decir que usted no puede usar pesas no calibradas para poder hacer la repetibilidad. Se puede hacer, ¿verdad? Como te digo, no está prohibido hacerlo, pero no es lo que se suele. ¿Cómo? Para excentricidad tampoco ocupas una carga que esté calibrada. Pero si está calibrada, mejor. Estamos de acuerdo, si está calibrada, mejor. Ahora, usted tiene dos desviaciones estándar o varias desviaciones estándar, porque, por ejemplo, si usted hizo la repetibilidad del 50% de carga y la hizo al 100% de carga, ¿cuál de las dos desviaciones estándar tomamos para la repetibilidad? Tomamos la mayor de las dos. ¿De acuerdo? Usted hizo prueba del 50 y prueba del 100% de carga, calcula las dos desviaciones estándar y de esas toma una. ¿Cuál? La mayor. ¿Estamos claros con eso? Sí. Perfecto. La otra incertidumbre que tenemos que considerar aquí es la incertidumbre por carga excéntrica o por excentricidad. Para la incertidumbre por excentricidad le vamos a dar una distribución rectangular. Sin embargo, el cálculo tiene un detallillo, que ya lo vamos a ver. Resulta que la carga por excentricidad parte de un criterio. En cada punto va a ser diferente. Es decir, no es lo mismo la excentricidad cuando estás en un punto más cercano al cero que cuando estás en los puntos de mayor carga de la balanza. La prueba de excentricidad se realiza con una carga de al menos el 30%, pero hay que calcular una carga por excentricidad. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dentro del diagrama de causa-efecto vamos a incluir el delta I de excentricidad máximo. Eso lo vimos en la lección anterior. ¿Se acuerdan cómo era eso? Por ejemplo, si usted tiene una balanza de receptor de carga rectangular, repasemos. Usted tiene una de receptor de carga rectangular, la posición 1 es el centro, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4 y esta es la 5. Todos ustedes calibraron balanzas. Entonces yo calculo la diferencia entre el centro. Si hice 2 veces el centro, ¿qué hago? Tomo el promedio de los centros. Sí, está ahí. Bueno, entonces tomo el promedio de los centros menos I2, lo mismo
menos I3, lo mismo menos I4 y lo mismo menos I5. Y eso me da una desviación en 1 de excentricidad, en 2, en 3, en 5, en 4, en 3 y en 2. Es decir, yo estoy calculando la diferencia máxima que tengo entre la indicación del centro y la indicación de las 4 esquinas, que no es exactamente esquina, son los 4 laterales de la balanza, ¿verdad? Y de estas, ¿cuál tomo? Tomo la mayor y esa es la que va aquí. Ya vamos a ver qué tratamiento estadístico le vamos a hacer a nivel de incertidumbres, pero se toma la mayor de las cargas de excentricidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? Ok. Ahora, ¿qué otras incertidumbres debo considerar? Debo considerar las incertidumbres asociadas a la masa de referencia. Entonces voy a ponerlas por aquí. Masa de referencia. Ya dijimos que la masa de referencia, como mejor estimador, vamos a usar la masa nominal en cada jodésimo punto. Entonces, ¿qué incertidumbres debo considerar? La primera incertidumbre que debo considerar es la corrección de masa convencional. Entonces, aquí viene un concepto raro, chicos. Este lo vamos a ir abordando con calma. Una balanza, por más fina que esté, calibrada que esté, no mide masa. Entonces, ¿cómo? O sea, usted puede tener una masa real, Brando, y usted va a ir a conocer su masa en una balanza. La balanza no te mide masa, te mide algo que se llama masa convencional. ¿Qué es esa loquera de la masa convencional? Ok, sería, ponemos a Brandon de un lado una balanza de brazos iguales y ponemos una masa que tiene una densidad de 8.000 kilogramos por metro cúbico, la masa que te equilibra a Brandon del otro lado es la que mide realmente. Así que si nosotros no tenemos una densidad que sea de 8.000 kilogramos por metro cúbico, lo que está midiendo la balanza no es masa convencional y hay que hacer correcciones. Eso lo vamos a ver cuando veamos pesas. Usted lo que mide es masa convencional. ¿Y por qué no mide masa real? Por el efecto Boyante, chicos, véanlo así. Si yo tuviera un kilogramo real de masa y ese kilogramo es de acero, probablemente es un pedacito así chiquitito que coloco sobre la balanza. Pero si ese kilogramo está hecho de un plástico o de algodón, ¿cuánto es un kilogramo de algodón? Una cosa como así. Y usted lo pone en la balanza, pesa igual. No, porque el efecto Boyante va a ser más alto. Usted está desplazando una mayor cantidad de aire. Entonces, aunque usted calibre la balanza, 1 kilogramo de algodón y 1 kilogramo de acero no dan el mismo resultado. De hecho, digamos, hay un mito que se da mucho en las escuelas, ¿verdad? ¿Qué pesa más, 1 kilogramo de algodón o 1 kilogramo de acero? Y a los chiquitos de escuela le dicen que pesan igual. ¿No? Tienen la misma masa, pero no pesan igual. Sí, yo sé, por eso estamos en este curso. ¿Por qué? Porque el efecto Boyante hace que exista una fuerza de empuje hacia arriba que hace que pese menos el algodón que el acero. Sí, voy a dejarlo hasta ahí porque ya me están haciendo caras de que yo parece como que los estoy engañando, se sienten estafados. Para evitar eso, de que dependiendo de la densidad del cuerpo que yo coloque sobre la balanza me va a dar una masa diferente, las balanzas se decidió que se calibran en masa convencional. Entonces utilizamos un valor convencional de masa. Ok. Ajá. Las balanzas estas de brazo, esas sí dan duras de masa convencional. Eso, si usted de un lado pone una masa, sí, te va a dar la masa convencional. Pero esas no se usan ya en la práctica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen muchos problemas, ¿verdad? Entonces sí, ese es el asunto. Eso lo vamos a ir tocando. Tenemos varias correcciones. Tenemos una corrección por tolerancia o asociada a la masa convencional. Voy a usar la misma notación que utiliza la guía SIM, que sería la incertidumbre por error máximo o tolerancia de la UML, ¿verdad? Entonces vamos a llamarla error máximo. Me gusta llamarla error máximo. La guía SIM dice tolerancia, pero es que tolerancia es un error, ¿verdad? Ese no es muy preciso. EMP, error máximo permitido en masa convencional. Entonces aquí
vos tenés dentro del error máximo permitido este error, que es de más o menos 50 miligramos, ¿verdad? Entonces vamos a considerar ahí el error máximo permitido que me dice a mí la UMLR 111. Ok, vamos a considerar una incertidumbre por deriva. Chicos, vean esta vaina. Es la discusión más grande que hay entre los metrólogos de Costa Rica porque nadie sabe qué es deriva. O sea, yo sí sé qué es deriva. Pero explicar el concepto de deriva de repente es como un poco impreciso, ¿verdad? ¿Qué es la deriva? Yo llego y tengo un patrón de masa hoy calibrado. Empiezo a utilizarlo. Le toca calibración hasta el próximo año, porque yo establecí que lo voy a calibrar una vez al año. Este patrón, digamos, tiene un valor con una corrección de 20 miligramos, ¿verdad? O sea, una corrección de 20 miligramos. Yo lo empiezo a utilizar 1 de enero del año 2023 o 2024. Llega el 1 de enero del año 2025, un año calendario, le toca calibración. ¿Pero qué creen que pasó durante ese año? Lo que va a pasar es que posiblemente ese patrón ya no tiene el valor de masa certificado que tenía hace un año. Probablemente este valor cambió y tal vez ahora tengan un valor de 20 miligramos, sino puede que tenga un valor de 30 miligramos. Con alguna incertidumbre que no sé cuál es porque no hay que calibrarlo. Lo puedo calibrar, ¿verdad? Entonces, digamos, puede ser la misma incertidumbre de 15, ¿verdad? ¿Hubo una deriva? Sí. La deriva es cuánto me cambió la masa. ¿Cuánto cambió la masa entre un año y otro? 10 miligramos. ¿Lo ven? Eso se llama deriva. La deriva fue de más 10 miligramos. ¿Ok? ¿Qué tal que hubiera llegado no a 30 miligramos? Si hubiera llegado a 40 miligramos. Vamos a hacerlo. ¿Cuánto es la deriva? 20 miligramos. Positivo. Porque aumentó la masa. ¿Lo ven? Eso es la deriva. Ahora, la deriva hay formas de poder calcularla. Si usted conoce cuánto es el valor de la deriva, ya sea hacia arriba o hacia abajo, le damos corrección matemática 0 y la cargamos como una incertidumbre tipo rectangular. Pero tenemos un problema, chicos. Estamos, digamos, el día de hoy. El día de hoy, 11 de septiembre del año 2025, calibramos esa pesa, tenemos el valor de 20 miligramos. ¿Cómo sé yo cuál va a ser el valor de masa de aquí a un año? Nadie sabe. ¿Ven? Nadie sabe. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es la deriva? Ahí es donde está el problema. ¿Cómo estimamos la deriva, chicos? ¿Qué es que se les ocurre? Usted la va a calibrar todos los años, la pesa. Con todos los meses o casi. Correcto. Entonces, digamos, una opción es esa. Por ejemplo, una estudiante, no sé si la conocen, Valeria Bonilla, hizo un estudio en su TFG con Power BI, ¿verdad? De hacer un sistema de control de deriva de 2.000 instrumentos de medida en una médica, tomando los valores de calibraciones anteriores y calculando la deriva con base en las calibraciones anteriores. Ahora, 2.000 instrumentos. Sí, por eso se hizo ingeniería física, porque hay que montar eso y controlarlo y ver cuáles están fuera y dentro de control, es tamaño de trabajo. Ahora, vea lo que pasa. ¿Qué pasa si la pesa que yo le quiero calcular deriva, el primer año la deriva fue de 20 miligramos, pero el segundo año fue de 15 miligramos y el tercer año fue de menos 25? ¿Cuál valor tomo? Porque la deriva todos los años no es igual. Usted va y calibra, puede que un año tuvo una mayor deriva, otro año la deriva fuera 0 y otro año la deriva puede haber sido negativo. O sea que ganó masa, es negativo. Puede ganar masa porque se contamina. Usted donde la va usando puede contaminarse. Puede ser que más bien pierda masa. Si se golpeó y se desprende material, más bien la deriva es negativa. ¿Qué valor tomamos, chicos? Más, se las pongo más fea. Usted compra una masa nueva hoy, esa de 20, y la calibra hoy. No tiene calibraciones anteriores. ¿Qué valor de deriva le ponemos?
si es la primera calibración que tiene. La metrología dicen que es un arte. Entonces, la guía SIM le dice a usted algunas recomendaciones, pero bajo su propia responsabilidad. Le dice, mira, si no tiene datos de deriva, calcule la deriva como un factor de uso por la incertidumbre expandida de la pesa. O sea, la incertidumbre serían 15. Y ese factor, que se llama K sub D, le dice así. Vea cómo dice la guía SIM, por eso uno la lee y esto es como un vacilón. Dice, en ausencia de información de calibraciones anteriores, se puede estimar la deriva considerando la calidad de las pesas, la frecuencia y el cuidado de su uso como un múltiple de su incertidumbre expandida. Entonces te da esa ecuación, donde ese múltiple puede ser elegido entre 1 y 3. ¿Y qué elijo? Bueno, entonces te dice, no se recomienda aplicar una corrección, ¿verdad? Pero y tampoco te dice cómo elegir el múltiple. O sea, la deriva se espera que la mínima que usted considere sea KD igual 1, es decir, igual al tamaño de la incertidumbre, y la máxima 3 veces de la incertidumbre. Hay que establecer un sistema de control. Usted esas pesas tienen que estarlas calibrando y controlando en el tiempo para generar historia y ver cuál es la deriva. Una recomendación, chicos, es usar, hay varias recomendaciones. Una es usar el 1 si las pesas son de laboratorio y no salen, y el 3 si estas pesas son de uso muy fuerte. Por ejemplo, las pesas M1 que tenemos nosotros de 20 kilogramos y 10 kilogramos, las grandotas, no sé si ustedes vieron que se están empezando a descarapelar un poquito, porque son de uso muy pesado. Pero yo esperaría que las clases F1, si las han usado bien, no tengan ese problema, ¿verdad? Eso es lo que les puedo decir, pero hay que estimar una deriva. Hay gente, chicos, de buen colmillo, que consideran a la deriva más bien como la tercera parte del error máximo permitido, y usted realiza pruebas cada cierto tiempo para ver que no cambie más de la tercera parte del error máximo permitido. Hay que considerar deriva. Y hay más de un chabacano que no la mete, pero eso ya sí lo creo como mala praxis. Digamos, ya no meter una deriva, no sé, eso es como no quererse a uno mismo, no sé. Hay dos incertidumbres más. Hay una que está asociada con la corrección de la boyancia del aire. Así le llaman, boyancia del aire. Y no sé, efecto boyante. ¿Qué es esto del efecto boyante, chicos? El efecto boyante es una incertidumbre que se cree que nunca es mayor a la cuarta parte del error máximo permitido de la pesa. Se cree, ¿verdad? Pero que se puede calcular. Esa incertidumbre por efecto boyante tiene que ver con el hecho de que puede haber un cambio en la densidad del aire durante la calibración, durante el ajuste y calibración. Y esas fuerzas, digamos, del efecto boyante, si yo tengo una pesa sobre una balanza, bueno, está la balancita mía, ¿qué va a ocurrir? Si el ambiente está más frío y la pesa un poquito más caliente, es decir, tiene una diferencia de temperaturas, se van a empezar a generar corrientes convectivas, se va a generar una fuerza boyante, ¿verdad? Y esa fuerza boyante puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Y eso genera un incremento en la indicación de la balanza. Y por eso hay que considerar el efecto boyante. ¿De qué va a depender? De la densidad de la pesa. Si usted va a pesar, si usted calibrara con pesas de algodón, no lo va a hacer porque es una solemne estupidez, probablemente ese efecto es muy grande. Entonces usted procura que las pesas sean de densidad normalizada, de 8.000 kilogramos por metro cúbico. ¿Cómo sabe usted que la densidad de las pesas es de 8.000 kilogramos por metro cúbico? Midiendo la densidad de las pesas. ¿Y cómo se mide la densidad de las pesas?
Bueno, hay un procedimiento que se llama el método gravimétrico, donde usted puede medir la masa y el volumen por desplazamiento de esa pesa y determinar cuánto es el valor. Ok, hay que meter el efecto boyante. Y hay algo que la guía SIM no mete, lo mete en una tabla hediondísima, pero no la vamos a usar, vamos a usar la referencia, que se llama convección del aire. La convección es interesante, chicos, esta es rectangular. Esta ya vamos a ver qué tipo de distribución es. Pero la convección del aire tiene que ver con el hecho de que durante la calibración puede ser que la temperatura del patrón no sea igual que la ambiental. No sé si me explico. O sea, usted tiene temperatura ambiental, temperatura del patrón y no sean iguales. ¿Qué pasa si el patrón tiene más temperatura que el ambiente? Empieza a generarse una corriente convectiva. Porque el patrón va a empezar a enfriarse. Entonces, ¿qué son las corrientes convectivas? Como cuando usted tiene un huevo caliente y lo pone a enfriar. Siempre este experimento, ¿verdad? Hay gente que les aturde y gente que tal vez no. Pero usted se ha preguntado, si usted colocara un huevo caliente sobre una balanza, ¿cuánto pesa? Y entonces se ve que la masa cambia. No sé si ustedes lo han visto. Entonces lo que dicen es que la masa cambia. No es que la masa cambia, es que la indicación de la balanza se ve afectada por el efecto boyante. Eso es lo que pasa realmente, ¿verdad? Ahora, obviamente, si ese huevo, pues, tira vapor de agua o lo que sea durante el proceso de enfriamiento, pues cambió la masa, pero no es que desapareció la masa, ¿verdad? Es que esa masa, si digamos, él tenía vapor de agua, pues sale y esa masa ya no la registra en la balanza, ¿verdad? Pero el efecto boyante se vuelve importante. Entonces, cuando uno calibra, resulta que hay que meter 8 incertidumbres, ¿verdad? 8 incertidumbres, las cuales serían las siguientes, chicos. Habría que calcular la incertidumbre asociada a las indicaciones y esta incluye 4 incertidumbres. Voy a usar la misma notación. La distribución del efecto boyante va a depender de ciertas consideraciones y no necesariamente es rectangular, porque va a depender del conocimiento que tengamos de las densidades de las pesas. Entonces esa la vamos a dejar aquí en un... A veces hacer los diagramas de causa-efecto, Derek, no es como hacíamos en análisis, que yo les daba toda la información. A veces hay que analizarlo un poquito más a fondo, ¿verdad? Y vamos a ver que hay varios casos para poder manejar esa información por ahí, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál fue la densidad de referencia que usted dijo? 8.000 kilogramos por metro cúbico. Usted quiere construir pesas que no tengan corrección de efecto boyante, tenés que construirlas con densidad de 8.000 kilogramos por metro cúbico. Una densidad distinta a esa hay que meter corrección de efecto boyante. Entonces vamos a ver, hay que meter estas 4 incertidumbres. La incertidumbre la voy a llamar así. Voy a llamarle corrección de indicación de dígito 0 a la incertidumbre de resolución del 0. Incertidumbre por corrección de indicación del dígito con carga a la segunda que está por aquí. Voy a llamarle a la tercera corrección de la indicación por repetibilidad y corrección de la indicación por excentricidad. ¿Por qué así? Porque se entiende que esta indicación es de la indicación de la balanza más una serie de correcciones que tienen esperanza matemática 0. Es decir, usted realmente para tener la indicación de la balanza, en el punto J usted tiene la indicación con carga en el punto J menos la indicación en 0 en el punto J más una corrección por dígito 0, una corrección por dígito con carga, una corrección por repetibilidad y una corrección por excentricidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la balanza está tarada, cuando usted llega y le hace un tear, la hace tarada, esta indicación por definición es 0. El I sub 0, usted tiene solo la indicación con carga. Pero creo que una balanza no sabe cuál es el 0. Ella tiene que definir el 0 electrónicamente, ¿verdad? Entonces, bueno, usted le dice. Y todas estas son términos, a ver, que tienen esperanza matemática 0. Pero aportan incertidumbre. ¿Se acuerdan de eso? Pero aportan incertidumbre.
que lo vimos en el curso anterior. ¿Sí está claro ese concepto? Ujú. Todas son ceros, digamos, todas. ¿Sí? Todas son cero. Pero estas son cero, pero aportan incertidumbre. Son correcciones con incertidumbre. Esta no, esta sí es cero por definición. Entonces, las únicas correcciones que estarían son las de la masa por el máximo permitido de la propia. Sí, la única, de hecho no hay correcciones. Es indicación menos masa nominal, porque usted necesita así calcular el error de indicación. Todas las demás correcciones las vamos a tomar como cero. En el documento, digamos, ¿Sí? que nos pasaron, decía, era una masa nominal menos otra masa. Y esa era como la de... Delta MC, ¿sí? O sea, hay otra masa delta que hay que restarle, ¿no? O sumarle. Esa es la que se entiende. Sí, pero eso es lo que te digo. A ver, usted podría no hacer esta consideración y tomar esta masa del certificado de calibración. Pero en la práctica, a ver, eso lo hacen los metrólogos que no usan buenas pesas. Si usted usa la clase de exactitud adecuada, puedes hacer esta simplificación. Porque pasa algo. Joder, si usted hace eso, de poner los valores del certificado de calibración, cada vez se calibra el juego de pesas, tenés que hacer una actualización del certificado y una validación de la hoja electrónica. Igual, porque se está viendo que hay unos que son como súper pequeñitos, ¿verdad? ¿Sí? En valor, como a la universidad, así, pero hay unos que son más grandes cuando están más ¿Sí? grandes, sí, pero entonces ya pues... Sí, digamos, aquí usted tiene dos opciones. O me trabaja error máximo permitido y no aplica la corrección. O aplica la corrección, pero no trabaja error máximo, trabaja incertidumbre expandida de las pesas. Cualquiera de los dos enfoques está bien. Y el otro, chicos, que es para la masa nominal de, digamos, la masa de referencia. Voy a usar la misma notación que usa la guía SIM. Es básicamente la masa de referencia en el j-décimo punto, es la masa nominal en el j-décimo punto, más una serie de correcciones. La delta MC, que es la del error máximo permitido, una corrección por deriva, una corrección por efecto boyante y una corrección por convección. Entonces repasemos. C es la del error máximo permitido. D es la de deriva. Efecto boyante y convección. Por definición, se recomienda tomar esta como cero. Ya pues vamos a ver ahora. Esta se toma como cero, pero con esperanza matemática, que depende del valor de deriva que vayamos a estimar. Y estas dos depende de cómo las trabaje. Si usted considera masa nominal, que es lo que llamamos en esto, ¿usted calibra en masa nominal o calibra en masa convencional? Es una pregunta normal que se le hace a los laboratorios. ¿Cómo calibra usted balanzas? ¿Con masa nominal o con masa convencional? Yo trabajaba mucho con masa convencional cuando yo calibraba, porque eso te da cierta seguridad con las pesas, pero si tienes pesas de buena clase de exactitud, puedes trabajar masa nominal y si lo haces así, ya esta corrección va a ser innecesaria, que es la suposición que yo voy a estar haciendo aquí. Voy a estar suponiendo que trabajo con masas nominales, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, la masa de referencia tiene esta corrección. Esta corrección no la metí aquí, pero entonces yo debería analizar si es necesario considerar esa corrección en la masa de referencia, ¿verdad? Porque aquí entonces posiblemente necesito sumar la masa por efecto boyante, ¿verdad? Y entonces aquí ya no queda como masa nominal, sino que lo que vos tenés es una masa de referencia donde tenés que ver si consideras ese efecto o no. Este efecto, el de delta MB, ¿cuándo se hace cero? Este efecto se puede hacer cero si usted tiene pesas cuya densidad es de 8.000 kilogramos por metro cúbico. Ahí vamos a ver ahora, más tarde, que eso se puede simplificar un poco. Por lo tanto, claro, la incertidumbre de la masa de referencia tiene que incluir 4 cosas.
la del delta MC, que es la del error máximo permitido, la incertidumbre de la deriva, la incertidumbre del efecto bollante, que aunque valga o no valga cero, pues puede aportar, y la incertidumbre por convección. Estas son las que se consideran, son 8 incertidumbres. Cuando tengamos esas 8 incertidumbres, ¿qué hacemos? Las sumamos aquí, calculamos la incertidumbre estándar combinada del error en cada punto de esas 8 incertidumbres, y esa es la incertidumbre estándar. Tenemos que calcular un factor de cobertura, y con ese factor de cobertura calcular una incertidumbre expandida. ¿Está bien? La masa convencional, por decirlo así, la masa convencional es la masa que te da el certificado de calibración de la pesa. Vamos a ver este ejemplo, Juan. Veamos el caso de esta pesa que habíamos calibrado, esta de aquí. ¿Cuál es la masa convencional de esa pesa? Va a ser esta. Voy a escribirla en kilogramos. Aquí tengo 1 kilogramo. Porque es 1 más 20 miligramos. Esta notación no se usa en la calle, pero es equivalente a esta. Esta sería la masa convencional. ¿Por qué? Porque fue la que me dio el certificado de calibración. O sea, una pesa de 1 kilogramo no pesa exactamente 1 kilogramo. Pesa 1 kilogramo con 20 miligramos más. Eso es lo que tiene una masa convencional. Pero una masa nominal, para esa pesa, ¿cuál va a ser? 1 kilogramo exacto, sin considerar esa corrección. ¿Cuál es la corrección delta MC? Más este valor. Es decir, más 20 miligramos. Esa es la corrección. Si usted quiere saber cuál es la masa convencional es la masa real en masa convencional que tiene la pesa. Ahora, en metrología no se habla de masas reales, se habla de masas convencionales. Todas las referencias se hacen en masa convencional. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa es la diferencia. La convencional es la que te da el certificado y la nominal es el valor nominal de masa. Cuando usted compra un juego de pesas clase F1 o E2, usualmente te dicen, este juego cumple con los errores E2 o F1, pero no te dan los valores de masa convencional. Pero hay algunos patrones que sí te dan valores de masa convencional. Por ejemplo, las pesas de 20, 10 y 5 kilogramos para lipipédicas, que tenemos ahí clase M1, todas tienen un certificado con su masa nominal y su masa convencional. ¿Ahí? Entonces eso es la diferencia. Las grandotas, esas que ustedes, sí, esas las cuadradas, exactamente. Ok, vamos a hacer una pausa de 10 minutos y resumimos las ecuaciones para el modelo de incertidumbres, chicos. Pero ya sabemos que son 8 incertidumbres. ¿Está bien? Mano de Dios. Listo. Bueno, vamos a seguir con esto, chicos. Sí, eso fue lo último que escribí. Bueno, vamos a continuar por aquí, chicos. Voy a ir en esto más rapidito porque esto ya nada más calculero, ¿verdad? Es cómo calcular cada una de estas 8 incertidumbres. Entonces voy a empezar con estas 4 y ver algunas particularidades de esas incertidumbres. Entonces, empecemos con las de la indicación, digamos. La incertidumbre asociada a la resolución del cero, básicamente es el D sub 0 entre 2 raíz de 3 o raíz de 12, ¿verdad? Donde D sub 0 es la resolución en el punto cercano a 0. En el caso de una balanza de doble rango es la resolución en el primer rango. En el caso de una balanza de un solo rango, la resolución del 0 y con carga son exactamente las mismas. La resolución en el punto final es la división de escala en el punto final entre 2 raíz de 3. Ok, vamos a la de repetibilidad, chicos. Esta siempre es un conflicto porque la gente a veces hace la fórmula y no la entiende. Cuando uno aprende de incertidumbre, sabes que la incertidumbre por repetibilidad es la desviación estándar experimental de la media. Si usted hizo una prueba de repetibilidad donde realizó 10 mediciones y tenés la máxima desviación estándar, ¿cómo calcula
la repetibilidad. Porque usted puede decir, ¿será que es esa máxima desviación estándar que yo tuve? Si yo hice 10 mediciones, ¿la divido entre raíz de 10 o no? Me explico, ustedes calibraron la balanza, ¿verdad? Saben que se hacen 10 mediciones en la prueba de repetibilidad. ¿Dividimos o no aquí entre raíz de 10? ¿No? O de 9, ¿cuándo está 9 aquí? ¿Cómo se calcula la incertidumbre de repetibilidad? S entre raíz de n. Entonces, un error, chicos, o sea, parece que uno debería dividir entre raíz de 10, eso es un error. Esto es un error. Un colega mío dice que tuvo mucha experiencia calibrando balanzas 20 años. Los 20 años las calibró mal, dividiendo entre raíz de n. No se divide entre raíz de n. No siempre la experiencia es la que te da la sabiduría. Usted puede hacer una estupidez durante 20 años y tiene experiencia en hacer la misma estupidez, ¿verdad? Entonces usted lo que va a hacer es desviación estándar sin dividir entre raíz de n. ¿Por qué? Porque esto es una incertidumbre que vamos a aplicar a la prueba de error de indicación. Y la prueba de error de indicación solo usted tiene una indicación por punto de calibración. En la prueba de error de indicación solo tenés una indicación por punto. Entonces no se divide entre raíz de n, es nada más la desviación estándar máxima y lo pueden ver en los ejemplos de la guía SIM. Luego, la incertidumbre por excentricidad. Esta vamos a detenernos un momentito. Voy a escribir la relación que plantea la guía SIM. La guía SIM plantea esto. Vamos a tomar la indicación en el j-décimo punto porque resulta que esta incertidumbre cambia en cada j-décimo punto, ya no es la misma. Por el delta i de excentricidad máximo, que ya lo sacamos de acá, ¿verdad? De la prueba de error de indicación. Y esto lo vamos a multiplicar, o lo vamos más bien a dividir entre 2 veces la carga nominal de excentricidad por raíz de 3. Esta es la ecuación, ¿verdad? Lo que hay que entender es qué significa cada término en la ecuación. ¿Qué es IJ? Es la indicación asociada a la prueba de error de indicación. En cada uno de los 11 puntos de calibración hay una indicación de la balanza. Significa que en cada punto de calibración calculo una incertidumbre distinta del error de indicación. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Qué es el delta i de excentricidad máximo? El que sale del máximo de estos delta i's, ¿verdad? Ese es el delta i máximo. ¿Qué es el L de excentricidad? Esta es la masa nominal de la carga de excentricidad. Entonces, por ejemplo, si usted la excentricidad la hizo en 10 kilogramos, LS es 10 kilogramos. Obviamente tenés que ser consistente en unidades. Si aquí estás usando gramos y aquí no pone 10 kilogramos, pone 10.000 gramos, ¿verdad? Para que esto tenga sentido. Entonces revisan que las unidades estén bien. Esas son las 4 incertidumbres que deben ser consideradas en este caso. Hay una alternativa que nos da la guía SIM, chicos, que es la siguiente. Ustedes la toman o la dejan, yo no los voy a obligar. Este término de aquí es constante, pero este es variable, ¿lo ven? Ese término es constante, entonces esto se podría escribir así. IJ por eso que tras que es constante es adimensional y lo vamos a llamar la incertidumbre. A mí me gusta ponerle un techo, pero no lo pone la guía SIM, del delta i de excentricidad, donde el delta i de excentricidad es justamente esto que está aquí, ¿verdad? Ese término. Entonces, esta notación la usa la guía SIM. Si quiere la usa y si quiere no la usa. La ventaja con esto es que usted saca una constante y nada más la va multiplicando por cada valor de i, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver las incertidumbres para el caso de la parte de masas. Si uno va a trabajar con masa nominal, entonces la incertidumbre, voy a escribirlas aquí, vamos a tener 4 incertidumbres. La primera que vamos a tener es la asociada a la corrección de masa convencional. Esta incertidumbre es la incertidumbre asociada justamente a este término del error máximo permitido, ¿verdad?
Usted va a irse a la tabla de la OIM LR111 y de ahí saca los errores máximos permitidos. La guía SIM no le llama EMP, creo que le llama TOL, como decir tolerancia. Yo voy a usar la notación EMP. Y esta se considera distribución rectangular y aquí va una sumatoria. ¿Por qué sumatoria? Porque puede ser que usted coloque 2 o 3 pesas sobre la balanza. Entonces tenés que sumar los errores de esas pesas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Deriva. La deriva es todo un tema, chicos. Entonces la deriva va a ser una deriva entre raíz de 3. ¿Pero cómo tomo esa deriva? Hay varias formas. Una es desde la incertidumbre expandida y otra es como un factor del error máximo permitido. Entonces no hay una forma general. En el caso de las balanzas que nosotros estamos usando, yo les puedo dar un consejo, pero no necesariamente es que tengan que hacerlo siempre así. Si lo hacen estaría bien, que es tomar una deriva como un factor del error máximo permitido. Entonces podríamos tomarlo como si fuera la tercera parte. Esto es un consejo, no es algo definitivo, pero es una opción. Si usted no tiene mucho criterio para poder sacar la deriva, es un buen criterio y ya tendríamos que analizarlo con los certificados anteriores. Mi intención, chicos, es que con los resultados que ustedes me den de las calibraciones y los del año pasado y el antepasado, quiero hacer un estudio de deriva de nuestros patrones, a ver si podemos detectar y dejar ese criterio como si estuviera bien. De momento pueden utilizarlo, yo no le vería ningún problema. Vamos con las otras dos. Tenemos convección y efecto bollante. La convección, chicos, vamos a escribirlo aquí. Es una cierta corrección en valor absoluto, ya vamos a ver de dónde viene, entre raíz de 3. Hay un ejercicio en la tarea que habla un poquito de la convección. La guía SIM no dice cómo calcular esa convección, pero hay un documento, aparte externo, el que hace referencia, que sí lo dice. Y de hecho en el CENAM se publicó un documento de tendencias para calibración de balanzas muy completo. Lo pueden buscar en internet. El vacilón con esto es que no es información que haya que pagar, pero hay que saber que ahí está, ¿verdad? Fue un congreso, un simposio de metrología, un congreso que yo creo que fue muy útil, ¿verdad? Del año 2006. Y lo organizó el señor Pablo Canalejo y Jorge Mendoza del CENAM. Y ellos propusieron justamente para este cálculo de C, esta ecuación, chicos. Vamos a ver dónde la pongo, porque es grandecita. Vamos a ponerla aquí abajo. Y es que es importante esta ecuación. Primero la voy a escribir. Y después vamos a explicar cómo se calculan cada uno de los términos. Ya lo vamos a explicar. La ecuación no está escrita como en un lenguaje muy formal, ¿verdad? Pero bueno. Y la ecuación habla de un C y habla de un delta T de convección. El delta T de convección es la diferencia entre la temperatura de los patrones y la temperatura ambiente. ¿Está bien? La diferencia entre la temperatura de los patrones y la temperatura ambiente. Es decir, que si el patrón tiene más temperatura que el ambiente, ese delta T de convección es positivo. Y si tiene menos, el delta T de convección es negativo. ¿Estamos claros?
es el delta T del patrón y el delta T ambiental. Del aire ambiente, ¿verdad? Usted calcula ese delta T. Si el delta T es positivo, usa estos factores de KV y KH. Si el delta T es negativo, usa estos factores de KV y KH. Hasta ahí estamos claros. Ok, esta M es la masa convencional, la masa nominal, pero tiene que estar en kilogramos. Y esto te va a dar la corrección en kilogramos. Esa corrección, usted le saca el valor absoluto, la divide entre raíz de 3 y va a ser la corrección por masa convencional, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque viene un detalle. ¿Cómo sé yo cuál es ese delta T de convección? Yo podría monitorear las temperaturas de todas las pesas. Y si todas las pesas tienen diferente temperatura, y si el ambiente cambió la temperatura entre la calibración al inicio y al final, ¿qué hago? Si yo empecé a 20 grados Celsius ambiental y terminé a 23 grados, ¿cuál temperatura ambiental uso? Uno a veces saca promedios, pero como placebo personal. Porque cuando usted tiene cuando usted tiene mucha información, de repente uno cree que el promedio le da más información que el resto de las cosas. Bueno, tengan cuidado. ¿Y cómo hace con la temperatura de los patrones? Digo, uno debería medirla, suponerla, ¿verdad? Y por eso, y si los patrones todos tienen diferente temperatura, ¿qué? Sacamos un promedio de todos. A ver. Lo que estoy pensando es que como uno va a salir mediciones, puede que la temperatura del patrón cambie. Puede ser que cambie. Porque también la mano Estamos de acuerdo y habría que medirla entonces. Bueno, eso es parte de un proceso de validación. Uno puede hacer estimaciones o validar el método, ¿verdad? De hecho, sería interesante pensar, si alguien quiere proyecto para el curso, poder validar un poquito cómo se comporta la convección en las calibraciones que hacemos aquí. Pero esta cuestión habría que estudiarla. Las masas tienen que ser en kilogramos, no en gramos. Es que a un colega mío le pasó, las puso en gramos. ¿Sí? Kilogramos, esta ecuación está para que esto está en kilogramos. Entonces, si la balanza la calibras en gramos y necesitas sustituir aquí, sustituimos la masa en kilogramos, la corrección que usas aquí te da en kilogramos. Si tienes que pasarla a gramos, pues usas el factor de convección adecuado. ¿Qué pasa si el delta de convección es 0? De aquí aparece una indefinición en el denominador. Entonces no se considera. No se considera porque no hay efecto convectivo. Ok. Entonces, bueno, vea, ya tenemos las 4 ecuaciones del delta I y tengo 3 asociadas a la masa. Me falta una, la última y la más importante de todas. Esa, por razones de espacio, chicos, voy a borrar aquí y vamos a escribirla. Esa es la más, a ver, esta es importante, posiblemente de las más importantes de todas, que es la del efecto de convección. O perdón, la del efecto de buoyancia del aire. Estudiar la buoyancia del aire ha sido todo un tema. Y de hecho, si ustedes ven la guía SIM, hay varias ecuaciones que se usan en el empuje del aire, ¿verdad? De hecho, se habla de 3 casos, chicos. Vamos a verlos. Hay un caso que es el caso A. El caso A. Que es cuando el instrumento de medida fue ajustado inmediatamente antes de la calibración. O sea, la balanza ajustada antes de la calibración. ¿Qué significa eso? Las balanzas se pueden hacer ajustes tanto externos como internos. Significa que usted llegó, hizo un ajuste externo a la balanza y luego la calibró. O que usted destripó el botoncito de ajuste interno y luego la calibró. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos en general? Pero hay balanzas que no se pueden ajustar. Que no se pueden ajustar, entonces no aplica. Esto aplica para las balanzas que se ajustaron. Ajustaron significa que usted llegó, colocó una pesa y verificó que diera el valor correcto de masa y si no le hiciste un ajuste. Eso significa, ¿de acuerdo? Si hiciste eso,
Resulta que esta corrección, el delta MB, no es 0. Y habría que sumarlo. Ese delta MB se calcula de esta manera, es menos masa. Aquí yo voy a hacer una simplificación, masa nominal. La guía sí me habla de masa convencional, pero prácticamente es la misma. Si quieren usan la masa convencional. La densidad del aire, en el momento en que se hizo la calibración, menos ρ sub 0 por 1 entre ρ menos 1 entre... Bueno, aquí lo interesante, chicos, es ver que es cada variable. Vamos a ir con calma. La guía SIM habla de una masa, además lo voy a poner así, masa convencional, con la que usted hizo. Pero la masa convencional la vamos a aproximar a la masa nominal de las pesas. No vale la pena hacer otras correcciones más que de este tipo, la masa nominal. Rho sub 0 es 1,2 kilogramos por metro cúbico. Y ρ sub c es 8.000 kilogramos por metro cúbico. Esos son valores que son constantes, ¿verdad? Esos son valores que son constantes. El ρA de la calibración es la densidad del aire en el proceso de ajuste, en kilogramos por metro cúbico. ¿Y cómo determinamos la densidad del aire? Bueno, con alguna de las ecuaciones que ustedes conocen para densidad del aire que aprendieron en el curso de análisis de incertidumbre, ¿verdad? Y el ρ, que viene aquí de calibración, es la densidad de las pesas. Si las pesas que usted utilizó tienen una densidad igual a ρ sub c, este término se elimina y no hay corrección. O si la densidad del aire es igual a 1,2, este término se elimina y no hay que aplicar la corrección. Pero aquí en Costa Rica y en el TEC y en el lugar donde estamos calibrando eso no ocurre. Las densidades del aire aquí andan como en 1,0 kilogramos por metro cúbico y no necesariamente todas las pesas que nosotros estamos utilizando son de acero inoxidable y por eso no podemos garantizar justamente esa densidad del aire. Ese es el caso A. Tenemos el caso B. El caso B es cuando se hacen calibraciones in situ. Y cuando se hacen calibraciones in situ, posiblemente es cuando usted sale del laboratorio y va a ir a calibrar donde un cliente. Entonces, posiblemente puede ser que el ajuste o la densidad del ajuste cambie, ¿verdad? Entonces, la fórmula que vos utilizas de corrección del delta MB, esto es para calibraciones in situ. In situ significa en las instalaciones del cliente. ¿Y cuáles serían las que no son in situ? Y cuando usted calibra dentro de su propio laboratorio, como el caso de nosotros, ¿verdad? Pero si hacemos calibraciones afuera, el delta MB es menos masa convencional, que la podemos tomar como la nominal, densidad del aire en el momento de la calibración, el menos ρ sub 0, 1 entre ρ de las pesas, de la densidad de las pesas, 1 entre ρ sub c, ya lo definimos, pero hasta ahí va igual, pero le metemos este término. Este término ha sido la polémica dentro de la metrología, ¿verdad? ¿Qué es ese término? Sí. Lo normal es que sean in situ, ya. Lo normal es que sean in situ, que sean así. Eso es lo normal. El caso B es el que más se utiliza. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué es el delta ρ AS? El delta ρ AS es la diferencia que puede haber entre la densidad del aire, esta es la densidad del aire, en el ajuste y la densidad nominal. Esta es, perdón, aquí AS. Voy a usar la misma notación de la guía SIM, ya no veo. Los anteojos que me hicieron ya. Vamos a explicar bien qué es cada ρ, porque esto siempre genera confusiones. Esta es la densidad del aire
cuando se hizo el ajuste. Y esta es la densidad del aire cuando se hizo la calibración. Entonces, por ejemplo, supongamos este caso. Usted llega y calibra una balanza, pero la calibra, por ejemplo, el cliente le pide por norma que la calibre antes de ajuste, le presente un certificado, luego el ajuste y luego haga una segunda calibración después de ajuste, ¿de acuerdo? Antes certificado y luego después de ajuste. Antes de ajuste, esta diferencia puede ser significativa, pero después de ajuste puedes usar el caso A. ¿Y qué metemos aquí? Habría que conocer la densidad del aire cuando se hizo el ajuste. Y si se ajustó hace un año, habría que ver cuáles fueron las condiciones ambientales de hace un año. Y usted llega y atiende a un cliente y usted no le calibró el año pasado. Entonces, ¿cómo hacemos? Y hay que tomar alguna decisión. La guía SIM, chicos, la guía SIM es como la estadística. Usted llega y le enseñan estadística y le dicen un dato es anómalo, un dato no es anómalo. El nivel de significancia es muy alto, muy bajo, pero la estadística nunca le dice qué decisión debe tomar. Usted hace una carta de control, se salió un punto de control, ningún libro de estadística le dice qué tiene que hacer, porque no le toca. La guía SIM igual. Entonces hay consideraciones prácticas, chicos, y esto es muy mío, no tienen que seguirlo ustedes, pero uno puede tomar que esto, la densidad del aire, tiene una esperanza cero, pero con una incertidumbre determinada. ¿Y cuánto ponemos en esa incertidumbre? Depende del criterio que tengamos, depende de las condiciones ambientales, depende de las variaciones de condiciones ambientales, no más de un 5%. O sea, el peor de los casos es considerar un 5% del valor de la densidad del aire durante la calibración y asignarle una distribución rectangular. Esto no lo dice la guía SIM, es el criterio de Raziel Sanabria. Después de calibrar por años balanzas. Pero ustedes pueden usar otro criterio, ¿verdad? Ante la falta de información, ese es un criterio. Entonces, en la tarea, yo les pido un ejercicio donde trabajen esto. Y se pueden hacer simplificaciones. De hecho, la guía SIM dice, y la simplificación es como, si usted va a ver que se va a complicar un poquito la vida, se puede hacer una suposición de que la densidad de ajuste era 1,2 kilogramos por metro cúbico. Lo pueden ver ahí, en este caso, porque este caso se divide en dos partes. El caso B1 y un caso B2. El caso B2 es suponer que la densidad del aire durante el ajuste es igual a ρ sub 0. Pero eso, chicos, la guía siempre lo tiene escrito, pero yo no les recomiendo que lo hagan. La verdad que esa suposición no, porque aquí no tenemos que nuestra densidad de ajuste en las zonas costarricenses, a menos que sea en las playas, ¿verdad?, sea de 1,2. Entonces yo recomiendo no usar la suposición B2 de la guía SIM. De hecho, no la voy a usar en este curso. Usamos la A o la B en su versión B1. Y esta B1 es la más segura, porque es la que nos dice a nosotros, nos da un poquito más de confianza. Ahora, ¿cuánto es la incertidumbre de este delta MB? ¿Cuál es la incertidumbre? ¿O cuál es la incertidumbre de este delta MB? Aquí me faltó la B. Hay que aplicar ley de propagación de incertidumbres, ¿verdad? Hay que aplicar ley de propagación de incertidumbres con una suposición, chicos, de que las densidades de las pesas y del aire son importantes, pero la incertidumbre que es importante aquí son dos nada más. La incertidumbre de estas pesas y la incertidumbre del aire. Aquí sería la del aire, la de las pesas y esta del delta S, pero la incertidumbre de la masa convencional es despreciable. Es decir, vamos a suponer que la incertidumbre de la masa convencional aquí es cero, en ambos casos. Vamos a aplicar la ley de propagación de incertidumbres, o Monte Carlo, como ustedes quieran,
pero suponiendo que la incertidumbre de las masas es cero, que solo las incertidumbres de las densidades o los deltas de densidades son importantes. Eso usted lo puede desarrollar. La guía SIM le da los resultados del desarrollo de esas dos cosas. Yo creo que valdría la pena que ustedes lo hicieran, ¿verdad? Pero básicamente, con eso determinamos la buoyancia del aire, haciendo ley de propagación de incertidumbre aquí y acá. Eso lo vamos a meter aquí como una incertidumbre de efecto boyante. Entonces creo que Federic, no me acuerdo, que preguntó que qué tipo de distribución sigue. Es un estándar. Porque al haber aplicado aquí la ley de propagación de incertidumbres, ya lo que queda es una incertidumbre estándar por efecto boyante. Ya te queda directamente la incertidumbre por efecto boyante, ¿verdad? Está bien. Yo la llamo delta MB. A veces la guía SIM le pone sin el delta, pero bueno, es un tema ahí de tecnicismos. Una vez que tenemos todas las incertidumbres estándar, se saca una combinada, factor de cobertura, utilizando los grados de libertad de cada una. Nada más la repetibilidad tiene menos 1 grado de libertad. El resto pueden suponer infinitos o 50 grados de libertad, dependiendo, ¿verdad? Pongan infinitos. Con eso calculan una expandida al 95.45% y reportan los errores con su respectiva incertidumbre expandida de manera similar a como lo hicimos en calibración de vernieres, ¿de acuerdo? O de micrómetros. Eso es. Por ahí me pedía Joa, a ver si tengo un material de resumen para balanzas. No, pero tengo un resumen que llama Tendencias para calibración de balanzas que les puede servir y la guía SIM, que es lo que nosotros utilizamos, ¿verdad? Profe, respecto a la distribución del boyante. Sí, es normal. Bueno, depende de lo que tengas aquí. Si esta es normal y esta es normal, va a dar una normal. Porque sí hay que aplicar la ley de propagación de incertidumbres, suponiendo que la incertidumbre del MC es 0. Igual aquí, puedes suponer estas normales y esta rectangular. Si se da un adecuado cumplimiento del teorema del límite central, puedes tomarla como una normal. Y si no, pues lo que haces es también aplicar Monte Carlo. Se puede aplicar Monte Carlo, ¿verdad? Monte Carlo es una forma también fácil de ver si ese tipo de distribución que se sigue ahí es normal, ¿verdad? Ahí. Bueno, chicos, entonces quedamos aquí. Estas balanzas, yo les voy a subir algún material ahí para que tengan la carpeta con los 3 documentos que son la 111, la 76 y la guía SIM, que es lo que se utiliza en este curso, ¿verdad? Y yo creo que con lo que tienen en el laboratorio, tienen ahí como para repasar un poquito lo que es este tema, ¿verdad? A nivel del primer parcial, la materia que voy a evaluar posiblemente es hasta aquí. No voy a meter lo de pesas. Lo de pesas me parece ya quedaría muy recargado el primer parcial. Lo de pesas lo vamos a empezar a ver pues la próxima lección. Quería resolver un ejemplito de esto tal vez, pero ya lo de pesas no entra para el primer parcial. Primer parcial vamos a evaluar hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? 27 a la 1 de la tarde. Y las mismas condiciones no se las voy a cambiar. Pueden sacar lo que les dé la gana.